Capítulo 7. Tanjiro miró fijamente el rostro neutral de Tamayo-san mientras sus palabras asimilaban. Cuanto más uses ese poder, más volverás a ser un demonio. Se le cortó el aliento en la garganta y volvió a mirarse la mano. Todavía parecía humano, pero ¿por cuánto tiempo? Realmente, debería haber esperado algo como esto. Pero todavía, dolía. Había disfrutado ser humano otra vez. Le gustaba poder comer arroz, algas y frutas. Le encantaba poder caminar bajo la luz del sol sin repercusiones. No tener a Muzan mirando por encima del hombro cada segundo. Fabuloso. Pero ahora parecía que este indulto no duraría. Realmente debería haberlo sabido. Había llegado a Tamayo-san sabiendo que algo andaba mal. Él le había ayudado con su trabajo de analizar su sangre tanto en su estado humano como demoníaco. No había sido fácil, pero había logrado transformarse para dar muestras pensando en la pelea con Enmu y tratando de imaginarse a sí mismo de nuevo en el barco. Caer en ese estado como si le hubiera preocupado, no porque no pudiera controlarlo, no había tenido ningún problema con eso, incluso si casi se había sentido confuso, todavía había sido plenamente consciente de sus acciones, sino porque le preocupaba que Muzan volviera a conectarse con él, a pesar de que no parecía estar sujeto a la maldición. Le había planteado la preocupación a Tamayo-san y ellos la habían probado cuidadosamente. Resultó que todavía podía decirle el nombre completo de Muzan cuando se transformaba, si realmente se pudiera llamarlo transformación, pero cuanto más tiempo permanecía en su estado demoníaco, más crecía el sentimiento de que no debía continuar, llegando finalmente a un punto en el que simplemente no se atrevió. Una vez que volvió a salir del estado, el sentimiento desapareció. Nadie se hacía ilusiones sobre lo que eso significaba. No podía permitir que Muzan tuviera ningún recuerdo de sus vidas anteriores. Eso fue lo que lo había llevado a su bucle más reciente, no podía soportar otro así. La gente lo llamaba resiliente cuando seguía preocupándose por los seres que tanto lo habían lastimado a él y a su familia, pero todos tenían su punto de ruptura. Sabía cuál sería el suyo. Muzan de alguna manera encuentra a su familia y lo obliga a volver a servir. La sola idea casi le provocó lo que Tamayo-san llamó un ataque de pánico. Fueron nombrados acertadamente. Era una especie de pánico silencioso en lugar de los fuertes chillidos de Zenitsu o los gritos enojados de Inosuke, del tipo que se acumulaba en su pecho y le impedía respirar, preocuparse o pensar. Ese estado de ánimo, más que cualquier otra cosa, lo asustaba, para ser honesto. Demonio o no, no estaba seguro de poder controlarse con ese tipo de pánico que lo consumía. Tamayo-san le había dicho que si sufría un ataque de pánico durante una pelea, necesitaba reducir la velocidad y contar su respiración. Él le dijo que no debería tener ningún problema con eso porque si estuviera en una pelea, ciertamente estaría usando la respiración de concentración total. Intentó hacerlo constantemente de todos modos. Entonces ella le dijo que sentir que otra persona respira lentamente también puede ayudar y que necesitaba concentrarse en lo que podía sentir en el momento. La única vez que tuvo que usar la información, ella lo explicó, hablándole de lo que podía sentir, saborear, ver y oler. Había ayudado. Mucho. Afortunadamente, no necesitaba usarlo ahora, pero estuvo cerca. Respirando profundamente y luego volviendo a la respiración de concentración total, miró a Tamayo-san. Pensé que habías dicho que la sangre que tomaste cuando era humano parecía perfectamente normal, trató de no sonar acusador, pero necesitaba entender. Busiero parecía listo para abordarlo simplemente por hacer la pregunta, aunque si lo hiciera en este punto, le recordaría por qué no era una buena idea a través de la inconsciencia. Tanjiro no estaba de humor en ese momento. Tamayo-san suspiró, luego asintió, interrumpiendo lo que Yushiro había estado a punto de decir, afortunadamente. En su mayor parte lo hace. Sin embargo, después de estudiar un poco, encontré algunas células demoníacas. Tanjiro parpadeó, su mente apenas procesando eso. ¿Cómo? Preguntó finalmente. Al estudiar con ella en ciclos anteriores, sabía que los demonios tenían sangre similar a la de un humano, pero sus células eran fundamentalmente diferentes. Las células de Muzan actuaron de forma muy parecida a un virus, invadiendo las células del ser humano y cambiándolas. Fue como las células cambiaron y tendían a darles a los demonios sus artes sanguíneas, y las células de Muzan interactuaron de manera diferente con cada huésped. Tamayo-san siempre había comentado, más bien de mala gana, que era un proceso interesante, aunque horrible, de observar. Sin embargo, tenía que mantenerse un equilibrio entre las células humanas y demoníacas, ya que las células demoníacas parecían no poder funcionar por sí solas. Al menos no inicialmente.
Con el tiempo, una vez que ellos también se adaptaron a su huésped, podrían actuar como las células que el cuerpo necesitaba, regenerándose rápida y eficientemente, deteniendo así el envejecimiento y fomentando el nuevo crecimiento. Esa lucha inicial por el equilibrio fue la razón por la que algunos humanos no podían soportar que Muzan les inyectara sangre o les inyectara demasiada sangre. También fue la razón por la que los demonios se despertaron con tanta hambre. Las células demoníacas querían más células humanas para devorar e invadir. No debería ser posible que existan células demoníacas junto a células humanas sin que una ataque a la otra. Cuando Tamayo-san permaneció en silencio, aparentemente perdida en sus propios pensamientos por un momento, Tanjiro presionó. ¿Cómo puedo tener células demoníacas dentro de mí que no atacan al resto de mí? ¿No es eso lo que hacen las células demoníacas? ¿Y cómo puedo tener células demoníacas dentro de mí? Ni siquiera he entrado. Contacto con Muzan o cualquiera de sus lunas crecientes. Tamayo-san simplemente sacudió la cabeza, habiendo salido de sus pensamientos ante su pregunta. No lo sé, Tanjiro-san, dijo en voz baja. En todos mis años, nunca antes había visto algo así. Las células demoníacas en tu sangre como humano parecen haber mutado para adaptarse a tu cuerpo, sin embargo, no están atacando a ninguna de tus células normales cuando eres humano. Me tomó un tiempo encontrarlos, pero una vez que supe qué buscar, los encontré en pequeñas cantidades. Parecen estancados, incluso inactivos, y en tal estado tendrían poco o ningún efecto en su cuerpo. Hizo una pausa por un momento, tomando un sorbo de su té. Tanjiro simplemente siguió esperando, con las manos en los puños mientras intentaba no preocuparse. Eso fue lo que aprendí de tu primera muestra humana, continuó finalmente, con expresión aún neutral. Sin embargo, en tu estado demoníaco, las células se multiplicaron al menos 10 veces. En ese momento, atacaron algunas de tus células humanas, aunque no al ritmo que hubiera esperado. La muestra tomada después de que volvieras a tu estado normal, el estado humano, se parecía mucho a la primera muestra. No sé dónde desaparecieron las células demoníacas adicionales. No sé si se fusionaron o simplemente desaparecieron por completo, sin embargo, si bien no fue un aumento enorme, hubo más de ellos de esa segunda muestra humana. La única conclusión a la que puedo llegar es que cuanto más uses ese poder, más lentamente te transformarás. Con el tiempo, llegarás a un punto en el que incluso volver a un estado normal no borrará suficientes células demoníacas. Cuando alcancen si llegas a un punto en el que superen permanentemente en número a tus células humanas, te habrás convertido nuevamente en un demonio. En cuanto a una explicación, puedo teorizar que de alguna manera, inconscientemente, estás aprovechando tu arte de sangre demoníaca y retrocediendo en el tiempo hasta tus otras vidas para obtener la fuerza extra que tu cuerpo siente que necesitas para terminar una batalla, pero es solo una teoría. Según la experiencia de Tanjiro, sus teorías tendían a estar bastante cerca de la verdad. Apretó los dientes. Me volví complaciente, dijo finalmente. Confiando tanto en la fuerza demoníaca que mi cuerpo ya no sabe cómo luchar sin ella. Se sintió enfermo y enojado. Enfermo por el hecho de que no había escapado de la maldición después de todo, que la marca de Muzan en su alma de alguna manera había continuado a través del tiempo y había traído consigo sus células malditas. Enojado consigo mismo, su subconsciente, por permitirlo y confiar en ello hasta un punto en el que ni siquiera podía ser completamente humano cuando retrocediera en el tiempo. Sigo pensando, dijo Tamayo-san lentamente, sacándolo de sus pensamientos en espiral, que serás nuestra mejor oportunidad para luchar contra él. Y sigo pensando que la información que he obtenido de tu sangre puede ayudarme a desarrollar una cura. O al menos una medida provisional. Tanjiro la miró, incapaz de evitar que la esperanza que sentía por sus palabras se reflejara en su rostro. Por primera vez desde que comenzó la conversación, ella le sonrió, suave y pequeña. No sé cuánto tiempo llevará, pero definitivamente trabajaré en ello tan a menudo como pueda. Agradece que Tamayo-sama esté usando su precioso tiempo para ti. Dijo Yushiro, aparentemente incapaz de contener más su frustración. Tanjiro se dio cuenta de que podría tener más dificultades para desarrollar una cura simplemente porque sus circunstancias eran muy inusuales, y una vez más se sintió inmensamente agradecido de haberla conocido en su primera vida. Jaja. Dijo, esperando que ella entendiera lo agradecido que estaba. En caso de que no lo hiciera, él inclinó profundamente la cabeza. Gracias por tu ayuda, Tamayo-san. No puedo expresar la profundidad de mi gratitud. Busiero resopló ligeramente, aparentemente apaciguado y Tanjiro miró hacia arriba con cautela. Había vuelto a arrodillarse tranquilamente, té en mano.
Tamayo-san lo miró cariñosamente molesto, y Tanjiro se encontró sonriendo un poco. Su relación rara vez cambiaba y era una constante que definitivamente podía apreciar. En cualquier caso, dijo, volviéndose hacia su invitado. Tanjiro se enderezó y escuchó atentamente. Debo reiterar esto, Tanjiro-san. Debes darte cuenta de que solo puedes usar ese poder en las circunstancias más espantosas. Cuantas más células demoníacas haya en tu cuerpo, más tendencias demoníacas habrá. Tendrás, incluso como humano. Si usas esa forma con demasiada frecuencia, correrás el riesgo de caer en manos de Muzan nuevamente. Realmente no necesitaba que se lo reiterara, pero ella no estaba equivocada. Él asintió firmemente hacia ella. Ay, Tamayo-san. Lo recordaré. Por supuesto, a menos que se topara con una de las lunas crecientes o un grupo particularmente grande de demonios, dudaba que tuviera que recurrir a eso. Ella le envió otra sonrisa y Tanjiro ignoró la mirada de celos que Yushiro le envió. En cualquier caso, ya que tienes células demoníacas en ti, te recomendaría que te tomes el resto del tiempo que tienes aquí para dormir. Tus células demoníacas ya se han adaptado a tu cuerpo, pero con algunos de los efectos secundarios que tenemos. He presenciado, es posible que necesiten tiempo para cambiar, como lo han hecho en las reiteraciones pasadas de las que has hablado. Tanjiro parpadeó. No había pensado en eso. Bueno, tenía una cantidad de tiempo libre no revelada de sus deberes de cazador de demonios. ¿Cuánto tiempo podría pasar aquí? ¿Ayudaría en algo? Aunque tengo una petición más para ti, aventuró Tamayo-san con cuidado. Tanjiro parpadeó, luego levantó la vista y pensó en su conversación. Luego le sonrió. ¿Quieres que recolecte sangre de los 12 Kizuki para ayudarte con tu investigación porque ellos tienen la mayor cantidad de sangre de Muzan? ¿Cómo te atreves a suponer que conoces la mente de Tamayo-sama? Gritó Yushiro. Tanjiro lo ignoró y, en cambio, le sonrió a su anfitriona. Ella parpadeó y luego volvió a sonreír. Exactamente. La cabeza de Yushiro se giró, luciendo traicionada. El viajero del tiempo se llevó una mano a la nuca y se la frotó pensativamente. No sé cuánto tiempo puedo quedarme, pero déjame escribirle a Obuyashiki-sama y contarle sobre algunas de las lunas menguantes que conozco. Él puede programar un horario para que múltiples cazadores de demonios ataquen. Descansaré aquí hasta que tenga que irme para eso, si te parece bien, por supuesto. El chico de cabello verde había abierto la boca para decir algo, pero la cerró con un chasquido enojado cuando Tanjiro se inclinó ante Tamayo-san nuevamente. Eso parece más que aceptable a cambio de la información que me has traído, dijo suavemente. ¿Trajiste tu cuervo Kasugai contigo? Tanjiro asintió. Lo hice. Solo necesito algo de papel, un pincel y una piedra de tinta para escribirle a Obuyashiki-sama. Si vamos ahora, podremos llegar a algunos de ellos antes de que Muzan los mate a todos. Por supuesto, dijo Tamayo-san asintiendo con la cabeza. Yushiro se volvió hacia el chico que estaba a su lado. Por favor, ve a buscar algunos útiles de escritura. Miró una vez más a Tanjiro antes de volverse hacia Tamayo-san, prácticamente brillante. Hola, Tamayo-sama. Tamayo-san no suspiró, pero esa expresión cariñosa y exasperada había regresado. Tanjiro solo sonrió. Una hora más tarde, salió de la casa de Tamayo-san y silbó. Inmediatamente, su cuervo, diferente al que recordaba de su primera vida, más silencioso, lo cual agradeció, se acercó a él y le entregó la carta. Cuando traigas una respuesta, regresa aquí y salta la valla, le ordenó, señalando la valla supuestamente intacta detrás de él. Encontrarás un gran edificio al otro lado con algunos demonios dentro. No te harán daño. Te doy mi palabra. He actualizado a Obuyashiki-sama sobre varias cosas, por lo que es extremadamente importante que reciba esto lo antes posible. ¿Entendido? ¿Kau? ¿Sí? Dijo el cuervo. Tanjiro sonrió. ¡Genial! Esperaré tu regreso. Vuela con seguridad. Graznar. Dijo y se elevó en el aire. Tanjiro lo vio irse antes de regresar al interior donde Tamayo-san le había pedido a Yushiro que preparara algo de comida para su invitado. Le dio las gracias al niño y se tragó el arroz y el pescado demasiado cocidos sin quejarse. Después de todo, era mejor que otras cosas que recordaba haber comido. Yushiro simplemente se puso de mal humor, observando mientras Tanjiro limpiaba sus platos y luego le pedía a Yushiro que le informara a Tamayo-san que se retiraría por un período de tiempo desconocido. Esta vez no había intentado dormir más de una noche y, aunque una parte de él esperaba poder hacerlo, otra parte esperaba que todo resultara innecesario. Aún así, más vale prevenir que curar.
Una vez en su habitación, siguió su rutina nocturna, escribió una carta a Nezuko y su familia que le pediría a su cuervo que se la llevara una vez que regresara, antes de acostarse en el futón y finalmente quedarse dormido. Tanjiro despertó 4 días después. Eso lo preocupó y al mismo tiempo lo alivió. Lo preocupaba porque era necesario, lo aliviaba porque significaba que su cuerpo aún podía cambiar si terminaba convirtiéndose en un demonio nuevamente. Todavía preferiría que eso no sucediera, pero hacía mucho tiempo que había decidido que si eso era lo que tenía que hacer para mantener a su familia a salvo, entonces lo haría. Tampoco se sentía diferente y no sabía qué hacer con eso. Por lo general, podía sentir que algo había cambiado cuando despertaba, pero solo habían pasado 4 días. Y tenía hambre, no había comido nada en ese tiempo, Busiero lo había despertado sacudiéndolo bruscamente, Tanjiro todavía le agradecía, y le había arrojado una carta de Ubuyashiki-sama. Tu cuervo no dejaba de hacer ruido. Dile que sea algo respetuoso la próxima vez. Tanjiro solo sonrió. Había admitido que habría una próxima vez. Hola. Respondió. Busiero simplemente frunció el ceño y salió pisando fuerte de la habitación, dejando que Tanjiro abriera su carta. Primero, le agradeció su información y luego le hizo saber que había reunido un grupo de cazadores de demonios para enviarlos contra el monte Natagumo. Luego le pidió que fuera, por supuesto, a encontrarse con un pilar y un Kinoe clasificado como cazador de demonios, que estaba a punto de convertirse en Ashira, al final de la semana. Estarían liderando los contingentes de cazadores de demonios contra el nido de Tsuchigumo de Rui. Le tomaría aproximadamente ese tiempo llegar al punto de encuentro si no quería apresurarse, lo que significaba que tendría que irse lo antes posible. Además, aparentemente por derrotar a One-in-One, también había sido ascendido a Kinoe. Ni siquiera recordaba qué rango había alcanzado en su primera vida ya que realmente no importaba. Simplemente había tratado de ser lo más fuerte que podía y eso fue todo. Aún así, agradeció la cita y agradeció a Ubuyashiki-sama en su carta de confirmación antes de enviar esa y sus cartas a su familia con su cuervo Kasugai. Tanjiro sonrió mientras partía esa mañana, despidiéndose de Tamayo-san y Yushiro. Tamayo-san le deseó lo mejor. Busiero le dijo que se despidiera, pero que sería mejor que volviera con vida para la investigación de Tamayo-san y para cuidar a su gato. Tanjiro sonrió, sabiendo que esa era la forma en que el chico le deseaba lo mejor a él también. Era agradable saber que, humano o demonio, podía contar con estos dos como aliados. Era un buen sentimiento. Se detuvo en un restaurante al salir de la ciudad y comió mucho más de lo que normalmente habría comido, pero pensó que 4 días de sueño para un humano, incluso si tuviera células demoníacas dentro de él, era demasiado. También recogió algunas bolas de arroz para el camino. Ni media hora de camino, su estómago gruñó y escogió una bola de arroz para picar. Cuando llegó el mediodía, ya se los había comido todos. Seguro que he comido mucho hoy, se dijo a sí mismo. Me pregunto por qué tengo tanta hambre. Cuantas más células demoníacas haya en tu cuerpo, más tendencias demoníacas tendrás, incluso como humano. Se detuvo en el camino, con la mano en el estómago que gruñía. Durante varios segundos permaneció allí, pero al final sacudió la cabeza. No. Es solo porque dormí demasiado. Eso es todo. Compraría algo de comida extra cuando llegara al siguiente pueblo. Si se daba prisa, podría llegar a tiempo para una larga cena. Tenía suficiente dinero. Le acababan de pagar. Además, Kanroji-san también comía mucho, ¿no? Y ella era completamente humana, ¿verdad? Ni siquiera recordaba cuánto había comido en las comidas la primera vez, así que tal vez era bastante normal que alguien aprendiera un estilo de respiración. Rengoku-san también había comido mucha comida. Sí, eso fue todo. Se quitó el sombrero cónico mientras avanzaba, feliz de sentir que el sol en su cabeza no lo quemaba hasta morir, decidido a llegar al siguiente pueblo y comer estofado hasta reventar. No me importa, dijo Rui con su voz monótona. Ahora bájate de mi montaña. Silencio por solo unos segundos y luego una cacofonía de ruido. ¿Qué quieres decir con que no te importa? ¿Crees que puedes simplemente irrumpir de aquí? ¿Cómo puedes decir eso? Y solo exigir, ¿quieres morir? Mocoso inmaduro. No le hables así a Rui-sama. Salir ahora. Tranquilo. Gritó Rokuro, habiendo activado su arte de sangre de 2 colas para asegurarse de que entendieran la amenaza en su voz. Afortunadamente, todos lo escucharon. Probablemente algo bueno para ellos, se estaba quedando sin paciencia y superaba en rango a todos los presentes.
Lentamente, se permitió encogerse nuevamente y sus marcas faciales se desvanecieron nuevamente al patrón normal en forma de vena que se había mantenido desde que obtuvo su posición como luna menguante 2. Exhaló, su mente volvió a él y miró a cada una de las 2 docenas de demonios que tenía delante, tratando de no mostrar su disgusto. Por eso se suponía que los demonios no debían formar grupos. Simplemente no trabajaban bien juntos, excepto cuando era necesario, aparentemente. O cuando Lord Muzan lo requirió. Y, por supuesto, ese pésimo Enmu había ido y se había dejado matar, dejando que Rokuro recogiera los pedazos. No es que realmente se estuviera quejando, pero había sido inesperado. Aún así, la expresión de miedo de la mayoría de los demonios y la cautela del resto de las lunas menguantes le dieron ganas de sonreír. No estaba acostumbrado a estar a cargo de un grupo, pero eso no significaba que no pudiera disfrutarlo en lugar de ser el que estaba abajo. Se aseguraría de que ganaran esta batalla, incluso si tuviera que arrastrarlos pataleando y gritando hasta la victoria. Rokuro recordó el reciente encuentro con Lord Muzan, recordó haberse encontrado de repente en los túneles debajo de la ciudad que prefería frecuentar después, con la mano alcanzando su cuello aún intacto mientras respiraba con dificultad. Recordó haberse dado cuenta de que no podría haber hecho absolutamente nada si el demonio progenitor hubiera decidido que eran demasiado débiles e inútiles. Acababa de llegar a las lunas menguantes y lo había considerado un gran logro, pero ahora se dio cuenta, como siempre lo había hecho, de que no era suficiente. Nunca sería suficiente hasta que ocupara la primera posición y nadie pudiera volver a imponerle nada. No esperaba salir vivo de esa reunión. Tampoco había sido el único. Con toda honestidad, Rokuro no había estado triste por ver partir a Enmu, pero en lugar de promocionarlos a todos, Lord Muzan les había dicho que les daría una última oportunidad de atrapar al chico cazador de demonios con ojos y cabello rojos. Si tenían éxito, no solo vivirían, sino que también le daría a cualquiera que sobreviviera más de su sangre. Luego les recomendó encarecidamente que trabajaran juntos y les dio un mes para realizar la tarea. Rokuro había sabido desde el principio que no sería fácil reunir a las lunas menguantes en algo remotamente cohesivo, y mucho menos encontrar al maldito asesino de demonios para empezar. Sus métodos normales para encontrar un lugar y recoger su comida mientras deambulaban o eran atraídos a trampas no funcionaban. Tenían que estar activos. Entonces Rokuro había cazado a todas y cada una de las lunas menguantes y se había mostrado reacios pero lo suficientemente desesperados como para unir fuerzas y compartir información. Todos empezaron a inquietarse cuando pasaron 2 semanas sin una sola pista. Pero entonces Mugako, Waninfour, escuchó una conversación entre un grupo de cazadores de demonios que abandonaban su ciudad y logró retomar su nueva tarea: un asalto al monte Natagumo. Aparentemente, muchos cazadores de demonios estaban siendo cancelados de sus misiones actuales por dicho asalto e incluso había logrado conseguir la fecha. Sería su última mejor oportunidad de encontrar al chico pelirrojo y una gran oportunidad para eliminar a un grupo de cazadores de demonios mientras lo hacían. Así que había acudido a Rokuro, quien había elegido a unos Kawakuraba y al asustadizo nuevo Wanin Six, Kamanue, antes de dirigirse a la montaña de Rui. Y ahora quería que se fueran. ¡Qué ridiculez más absoluta! A un lado de la habitación, Rui y su familia estaban de pie, mirando listos para atacar o huir. Si fueran inteligentes, elegirían lo último sobre lo primero, y en el otro lado estaban las otras 4 lunas menguantes. Este, no era su día. ¿Por qué la gente simplemente no lo escuchaba? Respiró hondo y trató de mantener la calma. Rui, dijo lentamente, nadie lo interrumpió, por lo que nadie murió. Inteligentemente te das cuenta de que varios cazadores de demonios, y probablemente incluso Asila, están viniendo a tu montaña. Los matarán a todos. Se apartó inquieto del resto de los Tsuchigumo, pero el más joven de ellos se mantuvo en su posición completamente tranquilo, casi aburrido. Esta montaña es mía y de mi familia. Es nuestra para protegerla. No te queremos aquí. Detrás de él, Mugako apretó los dientes y dejó escapar un sonido de TCH. Vio a Uwakuraba poner los ojos en blanco por el rabillo del campo de visión y Kamanue se movía inquieto, con las manos llenas de muñecos de papel. Se pellizcó el puente de la nariz, negándose a permitir que todo esto se convirtiera en una pelea. ¿No lo entiendes, Rui?, dijo finalmente, con un tono duro como el acero. No estamos pidiendo quedarnos. Nos quedaremos. Punto. Eso provocó una reacción en el chico. Apretó los dientes y dio un paso adelante enojado. No te metas en asuntos familiares. Rokuro se rió a carcajadas ante eso. Oh, esto era casi lindo, pensaba que podía derrotar a Waninduo con su banda de demonios araña inadaptados. Familia.
Sí, claro, lo que sea, chico, dijo, todavía riéndose. Pero no puedo decir que me importe. Lo único que me importa es cumplir los deseos de Lord Muzan y no morir, algo que a ti no parece importarte. Más movimientos de los demonios araña, pero ni siquiera se molestó en ponerse tenso. Si lo atacaran, morirían. Fin de la historia. Cumpliré la petición por mi cuenta. Con mi familia, insistió el peliblanco. Mugako se rió esta vez. Cierto, porque toda tu familia potencialmente puede enfrentarse a la persona que mató a Wan. Le dio un codazo a Rokura en el costado. Tenía que recordarse a sí mismo que en realidad no debería matarla a ella también. Es tan divertido. Me pregunto si hace fiestas. No hables así de Rui-sama. Uno de los demonios araña, una mujer pequeña con un pecho amplio y cabello largo y blanco, dio un paso adelante. Madre, dijo Rui suavemente, con voz tranquila. La mujer gimió y dio un paso atrás, pareciendo reprendida. Che, esto es una pérdida de tiempo, dijo Bakuraba, girando la cabeza y rompiéndose varios porros en el cuello. Si el niño quiere morir, está bien. Déjalo. Podemos tender una emboscada a la escoria del cuerpo de asesinos al salir. Varias personas hablaron ante eso, de ambos lados, pero Rokura pensó en la sugerencia. No, no fue una mala idea. Solo necesitaba algunos ajustes aquí y allá, sí, eso podría funcionar. Bien, dijo finalmente en voz alta por encima del ruido. Una vez más, todos se detuvieron, dejando que él llenara el silencio. Definitivamente podría acostumbrarse a eso. Quizás Rui tenía derecho después de todo al conseguir un grupo de subordinados, incluso si los hizo pasar por su familia falsa. Tendría que pensar en eso. Más tarde. Cuando ganó más sangre de Lord Muzan. Por ahora, tenía demonios a los que acorralar. Tú y tus demonios toman este lado de la montaña. No interferiremos a menos que veamos al niño pelirrojo y de ojos rojos. Actúas como una distracción para todos los demás que vienen, lo capturaremos y lo llevaremos a Muzan. Todos están involucrados, todos reciben la recompensa, todos están felices. ¿Qué dices, mocoso? Rokura levantó una ceja, desafiándolo a negarse. Este era él siendo amable. Finalmente, Rui se enderezó y asintió. Aceptable. Rokura asintió una vez y se giró para salir. Encontraremos un lugar adecuado para observar. Buena suerte con el cuerpo, mocoso. Y con eso, condujo a las otras lunas menguantes, además de Rui, por supuesto, fuera de la decrépita casa. No tenían mucho tiempo antes del amanecer y tendrían que encontrar un lugar decente para refugiarse. Creyó haber visto algunas cuevas un par de millas al norte, al otro lado de la montaña. No esperaba que cedieras así, dijo Wakaruba una vez que se alejaron lo suficiente de la casa como para que nadie los escuchara. Rokura resopló. Si crees que fui yo quien cedí, entonces no es de extrañar que no me hayas vencido. Los tres menguantes lo miraron enojados, pero antes de que pudiera decir algo, su superior continuó. ¿El mocoso quiere enfrentarse al cuerpo solo? Bien. Apuesto a que habrá un pilar o algunos de los de mayor rango allí. Deje que su familia los distraiga a todos mientras estamos atentos al premio de Lord Muzan. El pauso. Recuerda, él quiere al niño vivo. ¿Pero por qué? Mugako se quejó. No lo querrías de todos modos, dijo Wakaruba. Es un cazador de demonios, por lo que no trabaja para el gobierno. Rokura notó que la expresión del muy tranquilo Kamanue se oscurecía. Cierto, al mocoso realmente le gustaba el gobierno actual. Los dos menguantes realmente no veían sentido en ninguno de los dos casos. Un humano era un humano. Es cierto que a él mismo le gustaba perseguir a personas de clase alta, por lo que probablemente no podía hablar. Aún así, al menos prefería el ganado bien alimentado, no trabajado hasta los huesos. Realmente no sabía qué tipo de humano prefería Kamanue. No es que le importara especialmente. A mí tampoco me importa un cazador de demonios, respondió Mugako, con ojos soñadores. Apuesto a que sabrá también, no lo hará, interrumpió finalmente Kamanue con dureza. ¿No escuchaste una palabra que dijeron Rokura-san y Muzan-sama? Ella resopló. Por supuesto que sí, 6, respondió ella con desdén. Puedo controlarme. A diferencia de algunas personas. Él le gruñó. Como si supieras algo sobre mí. Ella simplemente se rió cruelmente. Te he visto alrededor de tu edad preferida, ¿cuál es? ¿40? ¿50? Hombres o mujeres, los destrozas. Como si fueras mejor, partidario del shogun. Lo dices como si yo apoyara a cualquier gobierno, respondió descaradamente. El mocoso parecía listo para atacarla en cualquier momento.
Necesitamos acelerar el ritmo si queremos llegar a una cueva antes del amanecer, interrumpió Rokura, queriendo mantener a todos en el camino correcto. Además, ¿a quién le importa cómo se gobiernan los humanos mientras seamos leales a Lord Muzan? Pero adoro muchísimo a un hombre de uniforme, respondió Mugako dulcemente, lamiéndose los labios con avidez. Kamanue le arrojó varios muñecos de papel, pero antes de que pudieran llegar a la mitad del camino, Rokura los detuvo cortándolos y deteniendo su impulso. Es suficiente. Estamos aquí con un propósito y solo un propósito. Si ni siquiera pueden llevarse bien ahora, ¿cómo esperan pelear sin interponerse en el camino del otro? Así que tú. Will. Cállate. Antes de que tenga matar a uno de ustedes para callarlos a ambos. ¿Entendido? Detrás de ellos pudo ver a Uakuraba riéndose en voz baja. 4 y 6 se miraron antes de que Mugako se diera la vuelta y se encogiera de hombros. Bien. Lo que sea, dijo mientras se alejaba. Kamanue simplemente carraspeó y volvió a ponerse de mal humor y jugar con sus muñecos, observando las pequeñas cosas revolotear a su alrededor en un baile impresionante. Sinceramente, eran peores que los niños. Estos serían unos días largos. Capítulo 8. Hiyuu no estaba muy seguro de qué pensar de los nuevos niños. Aunque, ¿podría realmente llamar niño a Kanroji cuando ella era solo 2 años menor que él? La pura exuberancia proveniente de cualquiera de ellos solos, y mucho menos juntos, lo desconcertó. Mitsuri Kanroji había llegado primero con el uniforme de cazador de demonios más revelador que jamás había visto. ¿Por qué alguien pelearía en algo así? Casi no tenía protección. ¿Y se tiñó el pelo así o era natural? ¿Podría un color de cabello así ser natural? Decidió no comentar al respecto. Realmente no era su lugar y con su mitad y mitad Aori, realmente no tenía ningún espacio para juzgar ahora que pensaba en ello. Ella tendía a ser ruidosa, atrevida e inocente, pero tenía hambre todo el tiempo, y si él no veía la forma en que ella caminaba inconscientemente, lista para moverse en cualquier momento, y un poco más torpe por ello, ya que parecía natural y no consciente en absoluto, se preguntaría si ella era realmente la Kinoe al borde de Ashira de la que Oyakata-sama había hablado. El solo hecho de estar cerca de ella hacía que Hiyuu quisiera acurrucarse e irse a dormir. Ella era agotadora, pero también algo entrañable. Y si ella pudiera demostrar su habilidad, él no diría nada. Podía respetar la habilidad. Luego se encontraron con Kamado Tanjiro el día antes del ataque. Otra persona más con un color de cabello inusual, aunque, para ser justos, nada comparado con el de Kanroji, y un color de ojos que vino corriendo hacia ellos con la sonrisa más grande imaginable en una cara roja, quemada por el sol. Llevaba una Ori a cuadros verde y negro y sostenía un sombrero de paja en la mano, no sabía por qué no lo había usado cuando había salido el sol durante toda la semana. Puede que no hubiera sido tan malo si Kamado no hubiera tenido también 14 años. 14. Hasta donde él sabía, el récord del pilar más joven era Kocho Shinobu, quien se había convertido en Ashira a los 16 años, 2 años después de la muerte de su hermana. El propio Hiyuu tenía 17 años, aunque no contaba, ya que solo era un marcador de posición hasta que apareciera un mejor pilar de agua. Kanroji tenía actualmente 18 años, una edad respetable para convertirse en pilar, pero este niño de 14 años... Y sus ojos, no parecían los ojos de alguien que había matado suficientes demonios como para alcanzar Kinoe. Eran simplemente, amables. Nunca antes había visto ojos así. Probablemente no ayudó que el chico mirara a Hiyuu como si colgara las estrellas. Eso lo hizo, incómodo. ¿Por qué alguien lo admiraría? Nadie debería admirarlo, especialmente un mocoso que ni siquiera lo conocía. Y peor aún, mientras Kanroji estaba feliz de seguir hablando sobre muchas cosas, desde la misión hasta el sabor de su comida y el clima, Kamado seguía preguntándole todo a Hiyuu. Le preguntó sobre su opinión, sobre él mismo en general, sobre sus vivencias. No sabía qué era, pero no creía que le gustara. Lo dejó preguntándose por qué, exactamente, Oyakata-sama pensó que Hiyuu sería la mejor opción para liderar esta batalla. O tal vez no había tenido elección. Eso era, en realidad muy probable. Hiyuu se aseguró de hacerles saber que preferiría hablar sobre la próxima misión y, por lo demás, no respondió ninguna pregunta dirigida a él. Si bien Kamado parecía un poco decepcionado por eso, no tuvo ningún problema para llevarse bien con Kanroji, y los dos parecían alimentarse el uno del otro en un aterrador bucle de excitación y entusiasmo, a pesar de los intentos de Hiyuu de frenarlo.
Sin embargo, sorprendentemente, cuando volvió a encarrilar sus conversaciones y tangentes, ambos tenían muchas buenas ideas e información sobre la batalla que se avecinaba. Kanroji, al parecer, tendía a trabajar bien en grupos, como lo había hecho tantas veces antes. Kamado tenía olfato para la inteligencia, tanto en sentido figurado como literal. Hiyuu se dio cuenta una vez que descubrió que el niño podía oler como Urokudaki-sensei, ya que tenía la mayor información sobre los demonios que atacarían. Describió un grupo de demonios liderados por los 5 de la luna menguante, y que ninguno de ellos debe ser subestimado. Hiyuu aprobó su actitud. La subestimación hizo que tú y tus camaradas fueran asesinados. Dijo que todos los demonios habían asumido roles de familia, supuestamente protegiendo a su hermano menor, pero que ese hermano menor también resultó ser el menguante. Luna y el que está a cargo. Podían esperar que hubiera muchos demonios en la montaña, pero solo los que se parecían a la luna menguante, extremadamente pálidos, cabello blanco, atributos y barra o poderes de araña, eran parte de la familia. No esperaba que hubiera otros demonios en la montaña, pero nunca se podía estar seguro. Hiyuu se preguntó exactamente cómo este niño obtuvo toda esa información, pero decidió no preguntar. Requeriría hablar demasiado. Decidieron que cada uno se acercaría a la montaña con su propio grupo de cazadores de demonios a varios kilómetros de distancia, entrando al bosque que cubría la montaña en diferentes puntos para crear una red más grande y permitir que escaparan menos demonios. Kamado les advirtió que había un demonio araña que podía controlar a las personas como marionetas con seda de araña, y si alguien comenzaba a actuar de manera extraña, usar su estilo de respiración para cortar el aire alrededor de la persona y evitar que eso sucediera. El demonio araña podía hacer eso con los cadáveres también como con los humanos vivos. Todos tendrían que estar en guardia. Una vez más, Hiyuu se quedó impresionado con la gran cantidad de información de inteligencia que el chico tenía y compartía. Los otros cazadores de demonios se habían reunido en diferentes lugares para no llamar la atención, y todos irían a la montaña esa noche, por lo que solo serían ellos tres hasta que se encontraran con otras facciones donde se suponía que se reunirían. En la base de la montaña. Una vez que tuvieron un plan de trabajo, señales configuradas para pedir ayuda y frases secretas para que los demonios no pudieran infiltrarse en ellos tan fácilmente, en caso de que se encontraran con un arte demoníaco que pudiera imitar a los humanos de alguna manera, Kamado sugirió que consiguieran una habitación en una posada para dormir el resto del día. Ya que habían discutido la mayoría de sus planes durante el almuerzo, la insistencia de Kanroji y Hiyuu no pudo evitar mirar mientras Kamado parecía comer casi todo lo que podía. Los otros cazadores de demonios estuvieron de acuerdo y se dirigieron a la posada local donde Hiyuu había estado. Quedándose en. Una vez que estuvieron todos instalados, cada uno se durmió rápidamente. Hiyuu estaba muy agradecido por el silencio. Naoisa Imagawa se movió nerviosamente en el lugar donde estaba parado al costado del camino junto a una hamburguesa de arroz. Se había reunido con un gran grupo de compañeros cazadores de demonios en la base del monte Natagumo según las instrucciones y ahora no podía hacer nada más que mirar la puesta de sol. A su lado, su compañero asesino que había pasado la prueba con él, Sawame Miyabe, le lanzó una sonrisa tranquilizadora, aunque nerviosa. Él lo apreció. Se habían unido en la selección final, uno de ellos vigilaba mientras el otro dormía y cuando una misión requería 2 o más personas, a menudo terminaban siendo ellos dos trabajando juntos. Tenerla allí ayudó mucho. A menudo se sentía mal por tener que depender tanto de ella, pero también se daba cuenta de que de los dos, ella era definitivamente la más resistente y poderosa. Con una constitución más grande que la mayoría de las mujeres que conocía y un cabello negro liso cortado para enmarcar su rostro en un estilo occidental más moderno, sabía que a menudo ella recibía críticas por no ser una mujer más ideal, pero honestamente, él no quería a su amigo ser de otra manera. Su tipo de cuerpo y determinación le permitieron usar el estilo de respiración de piedra y la mantuvieron con vida. ¿Cómo podría no estar agradecido por eso? Solo verla lanzarse a las peleas con tanta confianza le dio el coraje para hacerlo él mismo a pesar de su estilo de respiración diferente. Subiendo a su roca. Y como ninguno de los dos podía realizar todas las técnicas de sus estilos individuales, le gustaba pensar que compensaban las debilidades del otro. Sin embargo, este era más grande que cualquier grupo del que habían formado parte antes. Aparentemente, el monte Natagumo era un verdadero nido de demonios, pero desafortunadamente sus cuervos Kasuga no tenían más información que compartir. Así que ahora solo podían esperar a que aparecieran Ashira y los cazadores de demonios de nivel Kinoe para poder comenzar esta incursión.
Imagawa quería darse prisa y terminar con esto mientras simultáneamente quería correr en la dirección opuesta. Nunca antes había tenido que lidiar con más de 2 demonios a la vez, y eso fue con Miyabe a su lado. Odiaba esta anticipación y deseaba que Ashira llegara ya. No supo cuánto tiempo esperó allí al costado del camino junto a su amigo mientras llegaban más y más cazadores de demonios. Tenían que haber al menos 2 docenas a estas alturas, pero ninguno de ellos había dado un paso al frente afirmando ser un Ashira. Entonces alguien frente a él, que había tomado asiento, se levantó rápidamente y miró hacia la calle. Imagawa siguió su mirada para ver 3 figuras más acercándose. El que lideraba parecía tranquilo y sereno, a pesar de que los lados izquierdo y derecho de su auri no coincidían. Los 2 detrás de él, ambos más bajos, aunque uno en particular, parecían estar atrapados en algún tipo de discusión entusiasta. Tomioka-sama, dijo la persona que estaba de pie, luego se inclinó hasta la cintura. Gracias por venir a guiarnos en esto. Los pasos del hombre disminuyeron, pero su expresión no cambió. Estoy siguiendo órdenes, respondió. Aún así, dijo el hombre al lado de Imagawa, de un usuario de aliento de agua a otro, me alegro de que hayas sido el elegido de Ashira. Quizás fue la oscuridad de la luz del día que se desvanecía, pero Imagawa podría haber jurado que vio confusión cruzar el rostro del recién llegado. ¿Pilar de agua, eh? Había oído hablar de que el pilar de agua era un joven de la edad de Imagawa que tendía a parecer estoico. Parecía que no había oído mal. Detrás del pilar, los 2 cazadores de demonios con los que había estado viajando habían dejado de hablar y parecían observar la interacción frente a ellos con varias expresiones. Una de absoluta felicidad por parte de la chica, ¿realmente estaba apretando? ¿Por qué? Mientras que el más bajo un niño de unos 13 años, tenía una cálida sonrisa de aprobación en los labios. La aparente Ashira en realidad no respondió al hombre, sino que fue directamente al grano. Todos los cazadores de demonios por aquí, gritó, luego esperó un momento mientras los miembros del cuerpo deambulaban y formaban un semicírculo a su alrededor. Soy el Ashira del agua Tomioka Hiyu. Ahora les informaré lo que hemos decidido para el ataque al nido de demonios en el monte Nategumo. Se dividirán en 3 grupos. Un grupo me seguirá, el otro seguirá a Kinoe Kanroji Mitsuri. Y el tercero seguirá a Kinoe Kamado Tanjiro. El grupo de Kanroji-san irá a la izquierda, el mío a la derecha. Los demonios en esta área han sido identificados como Tsuchigumo. Junto a él, Miyabe suspiró mientras Imagawa se estremecía. Odiaba las arañas. El líder de su grupo discutirá más sobre los demonios individuales con los que puede encontrarse. Esperamos encontrarnos con Luna Menguante 5 aquí, al menos. Imagawa podría jurar que su corazón se detuvo. No es de extrañar que necesitaran una Ashira y 2 Kinoe. Uno de los 12 Kizuki. Aquí. Él es un demonio más pequeño y probablemente parecerá más joven que el resto de ellos. No dejes que esto te engañe. Es increíblemente fuerte y cualquiera de los Kizuki de Muzan será despiadado. Ahora, divídete en 3 grupos. No olviden presentarse. La chica, ¿tenía el pelo rosado? ¿O era la iluminación? Que había estado con el hombre habló. Tus camaradas necesitan conocer tu estilo de lucha, tu rango y todo. Además, ¿qué llevaba puesto? Era difícil para él quitar los ojos de sus activos, y solo lo logró cuando Miyabe le dio un codazo en las costillas. Tal vez no deberíamos ir con ese grupo, dijo, sonando divertida. Demasiado molesto para algunos de nosotros, Imagawa solo pudo asentir con la cabeza, sonrojándose. ¿Por qué alguien usaría tan poco? Les tomó un par de minutos dividirse en grupos semi-iguales, pero una vez que lo hicieron, todos comenzaron a hablar entre ellos. El grupo en el que terminaron Imagawa y Miyabe sería liderado por el tercer Kinoe, quien aparentemente ya estaba allí. Bueno, dijo Miyabe con firmeza una vez que su grupo se hubo reunido. Empezaré. Mi nombre es Sawame Miyabe, rango. Inoue y yo podemos realizar 3 de las 5 técnicas de respiración con piedras. Se detuvo y luego miró deliberadamente a Imagawa. Tragó, pero se obligó a dar un paso adelante e inclinarse. Naoisa Imagawa, dijo, probablemente demasiado alto, pero parecía que no podía controlar su voz. Luego se puso de pie, esperando parecer más seguro de lo que sentía. Encantado de conocerte. Mi rango es Inoto y puedo realizar 6 de las 9 formas en el estilo de respiración del viento. Y así fue dando vueltas hasta que llegó al niño con el que había venido Tomioka-san. Mi nombre es Kamado Tanjiro, rango Kinoe. Conozco 10 de las 11 técnicas de respiración del agua y 13 de las 13 técnicas de respiración del sol. Espero que trabajemos bien juntos. El silencio se encontró con sus palabras.
Entonces uno de los hombres, Imagawa, no recordaba su nombre pero sí recordaba que afirmaba ser capaz de realizar 3 de las 6 técnicas de respiración del trueno, y dio un paso adelante. ¿Dice ser nuestro líder?, preguntó, incrédulo. Kamado, si realmente era quien era, pareció sorprendido. Luego sonrió con una enorme sonrisa que no parecía ni remotamente amenazadora, más bien acogedora, en realidad, y habló. ¿Sí? Encantado de conocerte, Teruano-san. Tienes como 12, dijo uno de los otros en un tono similar al de Teruano. 14, en realidad, respondió Kamado, todavía con esa enorme sonrisa. Se supone que un chico de 14 años nos llevará a esto. Preguntó Teruano, empezando a parecer enojado. Kamado parpadeó. Bueno, sí. Esas fueron mis instrucciones de Ubuyashiki-sama. ¿Eres realmente un Kinoe? Alguien más del grupo parecía tan escéptico como se sentía Imagawa. El niño asintió, dijo su contraseña y levantó la mano cuando la marca que apareció mostró la palabra Kinoe. ¿Cómo sabes 2 estilos de respiración?, preguntó otra persona. Los miró fijamente a los ojos, todavía sonriendo, y dijo. Entrené hasta casi morir. Antes de que nadie pudiera decir algo, Miyabe dio un paso adelante. Creo que deberíamos centrarnos en la misión, dijo, mirando a Teruano. Todos estamos aquí bajo órdenes, y las actuales son seguir a Kinoe Kamado Tanjiro. El chico prácticamente le sonrió, en serio, Imagawa no lo había visto fruncir el ceño ni una sola vez. Gracias, Sawame-san. Luego, aunque su sonrisa no se desvaneció, su semblante cambió de alguna manera. Miró a cada uno de ellos, completamente serio mientras hablaba. Déjame contarte sobre los demonios que podemos encontrar en el bosque. Luego pasó a describir demonios con cuerpos de araña completos que podían convertir a cualquiera a quien él o sus secuaces inyectaran veneno en dichos secuaces. Arañas con cabeza humana. Habló de un demonio que podía unir seda de araña a los brazos y piernas de cualquier persona, incluidos los cadáveres, qué diablos, y utilizarlos como marionetas contra sus camaradas. Habló de demonios que atrapaban a las personas en bolas ácidas de seda y esperaban a que los humanos literalmente digieran antes de beber lo que quedaba. De gigantes con caras de araña, de otros de los que ni siquiera estaba seguro, y ninguno de esos era siquiera la luna menguante. En este punto, lo único que realmente mantenía a Imagawa allí era el hecho de que Miyabe iría con o sin él, pero sus rodillas se sentían débiles y su estómago había caído a algún lugar alrededor de su pelvis y lo único que lo mantenía erguido en ese momento era su respiración de total concentración. Hay muchos demonios fuertes en esta montaña, concluyó Kamado, pero si nos mantenemos unidos y nos cuidamos las espaldas unos a otros, hay muchas razones para que todos salgamos vivos de esto. Eso sonó un poco optimista en este momento, pero Imagawa se encontró aferrándose casi desesperadamente a esas palabras. Ahora, Hiyou-san y Mitsuri-san ya han tomado sus grupos, dijo, mirando por encima del hombro hacia el camino ahora vacío. Y estaba en bases de primer nombre con un pillar y otro Kinoe, este niño, así que tenemos que empezar pronto. Cada uno elija un compañero. Todos nos cuidaremos las espaldas, pero centrarse en una persona es más fácil. En lugar de centrarse en muchos. Mantienes a tu pareja segura y, si tienes problemas, llámanos al resto. Pero, aquí hay un número impar, dijo alguien. ¿Eso no dejará a alguien fuera? Consultaré entre todos los grupos y ayudaré en lo que pueda. Además, si ves a Rui, la luna menguante, déjamelo a mí. ¿Rui? ¿Ese era el nombre del demonio? ¿Solo, qué? ¿Y dejarlo, a un niño? ¿Estás seguro de que puedes con él, Kamado-san? Otro de los miembros del grupo cuyo nombre Imagawa no recordaba, ¿por qué era tan malo con los nombres? Kamado no parecía tener ningún problema, preguntó inseguro. Por primera vez, la expresión del chico se volvió aguda e Imagawa pudo ver a un guerrero. Sí. Luego volvió a iluminarse. Entonces, ¿todos tienen pareja? Se aseguró de que todos tuvieran a alguien que les cuidara las espaldas antes de girarse y hacer que comenzaran su caminata montaña arriba. Caminaron durante más de media hora, esforzándose por ver a través de la oscuridad, ya que una luz de cualquier tipo sería un faro gigante. Afortunadamente, tenían suficiente luz de luna para iluminar el camino, aunque hacía que adentrarse en la oscuridad del bosque fuera aún más siniestro. Imagawa se encontró tropezando con demasiadas raíces mientras mantenían sus sentidos atentos a cualquier cosa fuera de lo común. Entonces, finalmente, un grito lejano los alcanzó. Imagawa casi pierde el control de su vejiga. Afortunadamente, la voz de Kamado-san gritó. Ese es el grupo de Hiyou-san. No el nuestro. No ha pedido ayuda, así que continúa.
Otros 10 minutos y se encontraron con los ovillos de hilo que colgaban de los árboles. Esta vez, Imagawa gritó, aunque no vio ningún demonio. Entonces recordó a Kamado-san hablando de personas atrapadas en estas cosas y digeridas vivas, necesitó toda su fuerza de voluntad para no vomitar. Tenemos que intentar salvarlos, dijo Miyabe en voz baja, aparentemente pensando en la misma línea. Imagawa tragó saliva y asintió, estando de acuerdo. Pero antes de que pudieran hacer algo, un destello de color pasó junto a ellos, saltando a través de las copas de los árboles y cortando la seda que sostenía las bolas, mientras simultáneamente cortaba cada una de ellas. Definitivamente había sido un estilo de agua, usado por Kamado. Está bien, dijo Miyabe, se merece ese rango de Kinoe. Sí, dijo Imagawa, su voz un poco áspera. No fueron los únicos que se apresuraron hacia cada una de las bolas de seda caídas, ya que varios otros de su grupo se apresuraron a entrar, con la esperanza de poder encontrar humanos vivos. Lo único que encontraron fueron esqueletos cubiertos de ropas andrajosas. Entonces perdió su cena. Casi se alegraba de no ser el único. Sin embargo, antes de que pudieran terminar de comprobar todo, un chillido de rabia llamó su atención hacia el borde del claro donde Kamado y una chica muy pálida y de pelo blanco peleaban. Bueno, ella luchó, golpeándolo con sus garras, mientras él lo esquivaba suavemente. En realidad, solo pudieron mirar durante varios segundos, cada uno buscando una oportunidad para ayudar, pero el niño hizo una, evitando una de sus embestidas y gritando. Sexto curso. Remolino. Giró su cuerpo y giró en un patrón similar a un remolino, similar, y sin embargo, más pesado que muchas técnicas de respiración de viento. Fue impresionante verlo. Los ojos del demonio se abrieron de par en par, jadeando al darse cuenta de que la espada la había atravesado al menos 3 veces, una de esas veces sin duda había sido su cuello. Cayó al suelo cuando su cuerpo comenzó a desintegrarse. Rui, susurró. Tú, dijiste que, me, salvarías, Kamado suspiró y luego, para total sorpresa de todos, se giró y aplaudió, como si estuviera rezando una oración sobre su cuerpo. Justo lo. Junto a él, Miyabe se puso rígida y avanzó pisando fuerte. Realmente debería haber esperado eso. Había perdido a su hermano a manos de un demonio. Por eso se había unido al cuerpo. Odiaba a los demonios. Kamado. Gritó, agarrándolo por el cuello, podría haber esquivado eso, y estrellándolo contra un árbol. Él ni siquiera hizo una mueca de dolor, solo miró fijamente a la mujer más alta. ¿Qué fue eso? Ella gritó. Miyabe, comenzó Imagawa, levantando las manos en señal de apaciguamiento. Ella lo ignoró. Kamado parpadeó. ¿Qué fue eso? Preguntó inocentemente. Esa oración. Por un demonio. Ah, dijo el niño, con los ojos iluminados por la comprensión. Solo estaba rezando para que en su próxima vida no se convirtiera en un demonio. Su sonrisa feliz pareció desconcertar a Miyabe mientras farfullaba. Ella nunca farfulló, esos monstruos matan gente. Kamado asintió, todavía tan tranquilo como siempre. Para vivir. Tienen que hacerlo. Es mucho más difícil dejarse morir de lo que uno podría pensar, y pocas personas realmente quieren convertirse en monstruos devoradores de humanos. Imagawa nunca antes había visto a Miyabe sin palabras. Las células demoníacas son como un virus, ¿sabes? Kamado continuó como si estuvieran teniendo una tranquila discusión tomando un té, y no en medio de la noche, en medio de una montaña infestada de demonios. Las células de Muzan atacan y convierten las células humanas a un ritmo aterrador. Es por eso que los demonios tienen que comerse a otros humanos. Las células de Muzan necesitan más para infectar. No les gusta estar inactivas y es por eso que hacen que un demonio sea cada vez más salvaje cuanto más tiempo pasan. Pasar sin comer, como regla general. Los demonios son humanos infectados. Están enfermos tanto mental como físicamente, por eso tenemos que matarlos. Pero luego simplemente, se desintegran. Le damos incluso a los peores criminales un entierro digno, pero estas personas enfermas ni siquiera lo hacen. ¿Entiende eso? Es por eso que rezo por cada demonio que mato. Es lo que querría si alguna vez me sucediera lo peor. Por primera vez, apartó la mirada de ellos, hacia abajo y hacia un lado, y de repente pareció tan triste y atormentado. ¿Era esa la palabra correcta? Imagawa no estaba seguro. Todo lo que pudo hacer fue sentarse allí y mirar al niño en estado de shock. Él, nunca lo había visto así antes. Inicialmente había oído hablar de los demonios después de que su familia fue a ver a sus tíos, solo para encontrarse con la casa salpicada de sangre llena de Kakushi, quien había tenido que explicar todo.
Su madre había quedado devastada y su padre no parecía saber realmente qué decir. La idea de que una persona enferma hubiera hecho eso, bueno, tenía una especie de sentido retorcido, supuso. Todavía encontraba el pensamiento incómodo. Bien. Kamado apartó la mano de Miyabe y cayó al suelo. Necesitamos seguir adelante. Puede que todavía haya personas a las que podamos salvar en esta montaña. Y dicho esto, empezó a marchar entre los árboles. Justo antes de desaparecer, volvió a mirar al grupo de cazadores de demonios, todos mirándolo en silencio. ¿Vienes o no? Preguntó, con esa expresión inocente de su espalda en su lugar. Imagawa miró a Miyabe y le puso una mano en el brazo. Ella simplemente se giró para mirarlo, como si su mundo entero estuviera patas arriba. Quizás lo había hecho. Vamos, dijo Imagawa con tanta seguridad como pudo. Concéntrate ahora. Podemos preocuparnos por lo que dijo más tarde. Parpadeó y miró hacia el lugar donde el demonio había desaparecido. Sé bien, dijo después de un momento. Luego, con más firmeza. Bien. Y con eso, ella siguió al niño. Poco a poco, el resto siguió. 10 minutos más tarde fueron atacados por otra chica. A este, Kamado dejó que todos los demás lo rodearan. Al parecer, podía hacer telarañas grandes y pegajosas que dificultaban su movimiento. Atrapó a varias personas antes de que Kamado la distrajera e Imagawa viera su oportunidad. Se lanzó hacia adelante y le cortó la cabeza a la chica con su estilo de respirar viento. Se giró para ver su cabeza y su cuerpo caer al suelo, pero lo peor fueron las lágrimas en sus ojos. No era la primera vez que veía llorar a un demonio, pero era la primera vez que realmente miraba la expresión de su rostro. Miedo, tristeza, resignación. Antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, juntó las manos y dijo una rápida oración por su alma. Le tomó varios segundos darse cuenta de lo que había hecho. Miró para ver a Miyabe mirándolo, en algún lugar entre sorprendido y traicionado. Estaba a punto de disculparse cuando una mano le dio una palmada en el hombro. Miró hacia abajo y vio a Kamado-san mirándolo con ojos tan cálidos y amables. Gracias, dijo en voz baja. Durante varios segundos, Imagawa se quedó sentado mirando al chico, parpadeando como para asegurarse de que realmente estaba allí. Pero entonces se sintió sonreír con tristeza. Sí. De nada. Y gracias, el chico le sonrió radiante durante un par de segundos e Imagawa sintió como si estuviera parado a plena luz del sol. Luego, un sonido hizo que Kamado se diera vuelta y sus ojos se abrieron como platos. Cuídense unos a otros, dijo. Y si te encuentras con Hiyuu-san o Mitsuri-san, diles que encontré a One in Five. Y con eso, se dirigió hacia los árboles, persiguiendo a una figura vestida de blanco. Imagawa lo miró fijamente durante varios segundos antes de respirar profundamente y volverse hacia el grupo. ¿Lo escuchaste? Vamos. Varios de los cazadores lo miraron como si no estuvieran seguros de qué pensar. Para ser justos, no estaba del todo seguro de qué pensar. Pero miró a Miyabe y vio que ella lo miraba pensativamente. Él no sabía qué expresión tenía, pero después de un par de segundos, ella asintió y se acercó. Vamos, compañero, dijo en voz baja, aunque con firmeza. Casi se derritió de alivio. Por ahora, estaban bien. Entonces él asintió y continuaron.